cuanto a los profesores que graban la clase, cuando vos terminás de dar la clase, al tiempo, todo depende de la conectividad, te mandan un mensajito de que se cerró esa reunión y se grabó esa clase, una cosa así. Y después, al rato, te aparece otro mail en donde te aparece la clase. Bien, vos entrás a la clase y te trata de descargar todavía, que no se cargó la clase en ese mail. Como no quiero hacer macana, lo dejo para después y a veces me olvido. Por eso nada más, hay veces se me pasa y no me acuerdo si realmente lo envié o no. La verdad que ando medio perdida. Pero bueno. Bueno, chicos, como tareas les subo hoy sí o sí la clase. Mil disculpas y ahora vamos a continuar con esta, ¿sí? Vamos a continuar con lo que era evaluación de proyectos. ¿Alguna cosita que necesiten? ¿Algún reclamo? Ojalá que no. ¿Algún inconveniente? ¿Algo que me quieran comentar? ¿Nada? ¿Todo súper? ¿Financiera es la mejor materia que han tenido? Siempre. Bueno, chicos, entonces largamos nomás la grabación. Hay otro chico más. Largamos la grabación. Bueno, nosotros habíamos terminado lo que era la parte de el valor presente neto. Estábamos en evaluación de proyectos, ¿sí? O proyectos de inversión. Y habíamos terminado lo que era realizar el flujo de fondos, después lo que era determinar el valor presente neto, y después habíamos realizado también la relación beneficio-costo. Habíamos llegado hasta el punto C. Y después nos queda el punto D que dice calcule la TIR aplicando el método de interpolación. Para ello necesita asumir una tasa inicial con los resultados anteriores. ¿Con cuál comenzaría a iterar? ¿Con el 8 o con el 12? Entonces, ¿qué es la TIR? Vamos a anclar esto, que ya me estaba olvidando. ¿Qué es la TIR? La tasa interna de retorno. Es aquella tasa que hace, ¿se acuerdan que yo les había dicho que el valor presente neto sea igual a 0? ¿Por qué? Porque el valor actual de los ingresos o valor actual de los beneficios era igual al valor actual de los costos o de los egresos, ¿sí? Entonces, generalmente nosotros si tenemos una curva del valor presente neto, y acá vamos a poner lo que es la tasa, yo tengo que, generalmente en ese caso, en el ejercicio 86, en el 86, yo tenía un valor presente neto de 185.604 con Chirola. Ese valor presente neto era con una tasa del 10%. Ahora bien, yo lo que voy a buscar es una tasa interna de retorno, donde el valor presente neto sea igual a 0. Esta tasa será la TIR, ¿sí? Para yo hacer esto a través de interpolación, es decir, de aproximaciones sucesivas, tengo que buscar un valor presente positivo, un valor presente neto positivo, y otro valor presente neto negativo. ¿Sí? Negativo. ¿Para qué? Para que me permita por interpolación calcular por aproximación esta TIR.
Vamos a hacerlo con un ejemplo. O sea, yo sé que con una tasa del 10% yo tengo 185.000 de valor presente neto. También el ejercicio me dice, para comenzar a interpolar, porque yo voy a comenzar, yo no sé cuánto vale la TIR. Entonces, yo tengo que ir tanteando. Yo sé que con el 10% yo tengo un valor presente positivo de 185.000 pesos y chirola. Y ahora yo tengo que buscar una tasa para que ese valor presente neto sea negativo. Es decir, que los costos sean más altos que el valor actual, actualizados, ¿sí? ¿Qué me dice? ¿Con qué tasa debería yo comenzar a probar ese valor presente neto negativo? Y me dice, ¿con una tasa del 8% o con una tasa del 12% anual? Si yo aplicara una tasa del 8%, si esto es mi tasa en esta línea, ¿sí? ¿Dónde estaría la tasa del 0,08? Acá. Tendría un BAN también positivo. Entonces, esa tasa del 8% a mí no me sirve. Yo tengo que buscar una tasa que sea más grande que el 10% para que cuando yo actualice, cuando yo castigue los flujos al actualizarlos, a mí me dé una tasa negativa. ¿Alguien se perdió por el camino por las dudas? ¿O sigo? No puedo utilizar la tasa. ¿Estamos? No puedo utilizar la tasa del 8% porque a mí me daría un valor presente neto más alto. Yo tengo que castigar con una tasa más alta a esos flujos de fondos que voy a actualizar. ¿Para qué? Para que me dé el negativo. ¿Por qué? Porque lo que yo voy a buscar es una interpolación. Y voy a decir, para una diferencia de acá hasta acá, yo sé que tengo una diferencia de acá hasta acá. ¿Sí? Entonces después voy a tratar de buscar con esa diferencia llegar a la TIR de manera más chiquitita. Conozco estos extremos y voy a tratar de aproximarme a lo que sería la TIR. Esperen porque ya sé que no se entiende todavía, pero ya vamos a verlo con un ejemplo. Entonces, yo lo que estoy buscando es la tasa interna de retorno. La tasa interna de retorno que me devuelve este flujo de fondos. Y tengo que probar, tengo que ir interpolando para llegar a eso. Sé que el 8% me daría un valor presente neto mucho más alto y yo estoy buscando uno más negativo. Entonces voy a probar con el 12%. Voy a borrar un ratito acá. Y aplico. Si la TIR es igual al 12% anual, mi valor presente neto va a ser el valor actual de los beneficios, y ahí busco el flujo de fondos que yo ya había analizado, ¿sí? Mi flujo de fondos de los beneficios eran 500.000 por el factor complejo de actualización, eran 5 periodos, pero esta vez lo voy a actualizar a la tasa del 12%. Más ese valor residual con el que yo iba a contar dentro de 5 años, lo voy a actualizar a 1 más 0,12 elevado a la 5. Y mi valor actual de los costos, que era una renta adelantada de 200.000 pesos, por el factor complejo de actualización eran 5 periodos, pero lo voy a actualizar a la del 12, por 1,12 porque era adelantada, más el 1.000.000 de pesos de la inversión. Tengo que el valor actual de los beneficios, 1.915.000
1.873.47. Y los costos, 1.807.469,87. Mi valor presente neto es 1.915.873,47, que nunca le puse el 7 ahí, con 47, menos 1.807.469,87. Me da un VAN, que obviamente ya me estoy dando cuenta de que el beneficio es más alto que el costo, de 108.403,60. No me sirve porque en la estructurita esta, si yo estaba acá con el 10% y me daba un VAN positivo de 185.000, con el de 12% todavía me sigue dando positivo de 108.000. Más o menos, no me miren mucho el dibujito. Yo tengo que seguir buscando otra tasa, porque tiene que ser más alta que esa del 12%, porque ese 12% me sigue dando un VAN positivo. Obviamente que esto podemos seguir probando, seguir probando, seguir probando. Como yo ya sé el resultado, no voy a seguir probando tantos números, pero el que no sabe tiene que seguir calculándolo, ¿sí? Yo sugiero que hagamos una PIB del 0,16%. Perdón, del 16%. Probamos. Entonces, el valor presente neto va a ser ese valor actual de los beneficios, que era una renta de 500.000, por el factor complejo de actualización a la tasa del 16, más ese valor residual dentro de 5 años, actualizado a la tasa del 0,16. Y por otro lado, el valor actual de los costos, que eran una renta adelantada de 200.000 por el factor complejo de actualización, por 1 más la tasa, porque era adelantada, más el $1.000.000 de la inversión inicial. 1.732.369,43. 1.759.636,13. Así que el valor presente neto será 1.732.369,43 menos 1.759.636,13. Ya me estoy dando cuenta que me va a dar negativo porque mis beneficios son más bajos. 27.266,70. Por fin logré mi BPN negativo, que me permita calcular o interpolar la TIR. Entonces, si yo tuviera que hacer mi grafiquito, yo tengo que igual. Para el 0,10
me daba 185.000, qué sé yo cuánto, 604. Para la del 12, me daba 108.000 y chirola, ¿sí? Y finalmente, para la del 16, me da menos 27.266. Obviamente que mi cuadro está horrible, no tiene proporciones, ¿sí? No importa. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a decir? Si yo tengo un valor presente en esto y por otro lado voy a tener las TIR. Yo lo que voy a analizar, ¿me aguardan un segundito? Yo lo que voy a analizar ahí estamos. Lo que voy a analizar es esta diferencia entre los 185.000 y los 27.260, que le corresponde una diferencia desde el 10 hasta el 16. No se llega a ver mucho, me parece. Todo esto verde le corresponde una diferencia de eso verde. ¿Se nota ahí? ¿Sí? Sí, profe. Genial. Entonces, para un band de 185.000, ahí tengo que poner los valores correctos, ¿no? 185.604,56 y una TIR del 10, y para un band de 27.266,70 le corresponde un band de 16. Ahora yo que voy, van, perdónenme, siempre le dijimos van y se llama valor presente neto. Entonces, para una diferencia de acá hasta acá, de acá hasta acá, en valores absolutos yo tengo 212.871,26 y una diferencia en tasa del 0,06. ¿Sí? Para una diferencia de acá hasta acá tengo 185.000 hasta el 0 más los 27.266. Profe, ¿Sí? ¿por qué, o sea, queda sumando lo de abajo allá, lo que estaba en Porque yo negativo? estoy mostrando, claro, mira, de los 185.000 al 0 tengo 185.000 y hasta llegar a los 27.266 tengo que sumarle esa diferencia. Para una diferencia de acá hasta acá, le corresponde una diferencia en tasa de acá hasta acá. Por eso, esto lo tengo que sumar. Está en negativo, pero yo tengo que sumarle a la diferencia, a ese segmento. ¿Hasta ahí me seguís? Sí, sí, sí. Entonces, para una diferencia positiva hasta el otro lado negativa, yo tengo 212.871 en pesos, que le corresponde una diferencia en un 6% de interés. Ahora, si yo quisiera analizar solamente teniendo en cuenta eso, la diferencia que hay entre el 185 y el 0, le correspondería una diferencia desde el 10 hasta la TIR. ¿Se ve? Yo analicé el extremo positivo con el negativo para una tasa conocida del 10 al 16. Ahora, en función de esta diferencia, yo quiero hallar esa proporción de, para una diferencia de 185.604 al 0,
le correspondería una diferencia en tasa desde la tasa que permitió el 185 a la TIR, que sería el 0. Entonces digo, para una diferencia de todo esto, le corresponde una diferencia de todo este segmento. Pero para una diferencia de 185.604,56, esta partecita, le correspondería una diferencia hasta la TIR desde el 0,10 que conozco hasta esa TIR que desconozco, que justamente es mi incógnita. Entonces, esa diferencia será, aplico regla de 3 simple, 185.604,56 por 0,06 sobre 212.871,26. Esto me da 0,0523 145 94 28. Para una diferencia, me puse muy cerca. Para una diferencia desde el van positivo al van 0, le correspondería una diferencia desde la tasa conocida hasta la TIR de 0,023. Es decir, que la TIR sería el 0,10 conocido más la diferencia que encontré acá por interpolación, 0,05 23 145 94 28. Un 0,15 52 31 45 94 28 anual. Un 15,52% anual. ¿Les explico de nuevo? ¿Qué es lo que hacemos en la interpolación? De una diferencia conocida, buscamos una diferencia desconocida. Y sí, la estoy buscando. Yo sé que la diferencia entre estos vanes, los 185.000 más los 27.260, arroja una diferencia en tasa desde el 0,10 hasta el 0,16, es decir, un 0,06%. Perdón, un 0,06 en tasa en tanto por uno. Ahora, aplicando regla de 3 simple, para una diferencia desde los 185 que yo calculé hasta el 0, que es la TIR a mí me da tasa 0, le correspondería una diferencia en tasas desde el 0,10 hasta la tasa que me permite llegar al 0. Si voy hasta el 0,16, me permite el 185 llegar al 27.266 en negativo. Pero si yo quiero llegar al 0, me correspondería esta diferencia nada más. Entonces, en función de esa proporción, de toda esa diferencia de BPM, con toda esa diferencia de tasas, yo solo busco una que llegue al momento 0, me está faltando calcular la diferencia entre esa tasa que permite el 185. En este caso, como yo estoy partiendo del 0,10, a la diferencia la tengo que sumar para llegar a mi famosa TIR. ¿Se entiende? ¿Alguna partecita que no entendieron algo? No sé si agregarles algo. Lo único que me sigue sonando raro es porque si sumamos
si el 27 está en negativo, ¿por qué queda Positivo, porque yo estoy viendo la diferencia. O sea, yo lo que estoy calculando, ¿dónde está O mi sea, figura? me resulta más común, por así decirlo, si yo hago 185 menos 27, que ahí se transforma en un más, a hacerlo 185 más menos, que Claro, quedaría pero vos lo menos, haces ¿no? en valores absolutos a tu suma. Ah, bueno, no, porque me confundí al menos que tiene el 27 acá. Claro, lo que pasa es que vos no, es un negativo, pero es este negativo de acá. Yo lo que tengo que hacer siempre es sumar las diferencias. Es como cuando vos tenés una línea de tiempo donde está tu cero, acá tenés el 1 y acá el menos 1. ¿Cuánto de diferencia hay acá hasta acá? 2. A eso me refiero. Vos cuando estás calculando tu BPN tenés un margen de 185 más los 27.266 que son negativos. A eso se refiere esta diferencia. Ah, ok, profe. Porque yo estoy calculando la diferencia en tasas que permite este margen de BPN. También se puede calcular de otra manera. No, perdón, la interpolación es la misma, lo único que ustedes tienen que tener en cuenta es otra cosa que les voy a mostrar. Si yo lo que calculo es 27.266,70, o sea, si lo que estoy buscando es esta diferencia, voy a buscar la diferencia que va desde el 16 hasta la TIR. Los 27.266,70 por 0,06 sobre 212.871,26, supongan que me da 0,005. Esto yo lo tengo que restar. Mi TIR va a ser 0,16 menos esos 0,05, ahí está, era 0,05, que me va a dar el 0,15,155. ¿Por qué lo tengo que restar? Porque el dato que utilizo es la del 16% y para llegar a la TIR tengo que retroceder en mi número de tasa. ¿Se entiende? Bueno, no importa, no hagan este. Siempre hagan el positivo para llegar a 0, y desde esa tasa conocida le sumo la diferencia para llegar a la TIR. ¿Estamos hasta ahí? Sí, profe. Genial. Les sugiero algo, chicos. Esto es interpolación. Es una manera de hallar la TIR. Pero en teoría y en los apuntes ustedes van a encontrar distintas maneras también de calcular la TIR para los proyectos de inversión. Les sugiero y casi los exhorto a que vayan a la teoría a mirar, ¿sí? Porque muchas veces no entra interpolación y entran esos otros casos prácticos. Así que vayan a la teoría para mirar eso. ¿Continuamos? Vamos a alejar un poquitito más. Ahí estamos. Entonces, cuando hacemos evaluación de proyectos, yo tengo 3 criterios. El BPN, el ratio beneficio-costos y la TIR. Ah, perdónenme. En este me daba un valor de 185.604, que era mayor o igual a 0 y entonces era aceptable. Este me daba 1,10, creo, no recuerdo bien. 1,1012 era mayor o igual a 1 y entonces era aceptable. ¿Se acuerdan que nosotros analizábamos desde el punto de vista financiero la viabilidad de este proyecto? No así de todos los otros componentes
del análisis de un proyecto de inversión. Y en este caso la TIR nos dio 0,155, o no sé cuánto dice exactamente la guía. Bueno, no tengo el resultado exacto, sino el de la interpolación. Bueno, en realidad la TIR da 15,14. Entonces, este es el cálculo que nosotros nos dio. Como es interpolación, nunca nos va a dar exacto, porque como es una curva nuestro BPN, cuando yo hago esa interpolación, se transforma en una recta, así que siempre uno tiene que ir interpolando más hasta llegar a la tasa exacta. Nosotros no vamos a llegar a la tasa exacta calculándolo, porque no hay tiempo. Ustedes si quieren, sí. Entonces, esta TIR que nosotros hallamos, mayor o igual a la tasa buscada, a la tasa de mercado que se proponía el inversionista, que era del 0,10. Entonces significa que el proyecto es aceptable. Aceptable, ¿por qué? Porque me devuelve una tasa mucho mayor a la tasa pretendida o a la tasa del inversionista. ¿Se entiende? Eso es lo que yo tengo que comparar con la TIR. Que el cálculo obtenido sea mayor a esa tasa de oportunidad, tasa de mercado. ¿Estamos? Entonces, 3 criterios para analizar lo que es un proyecto de inversión. ¿Estamos hasta ahí? Seguimos. Sí, profe. Genial. Entonces, seguimos con el otro ejercicio. Dice, para invertir en el equipamiento de refrigeración de unas oficinas de administración, se dispone de las siguientes alternativas. Adquirir un equipo central que permitirá la refrigeración de 4 oficinas con un costo de 65.000 pesos y dura aproximadamente 10 años y un valor residual del 10% de su valor de compra, con un costo de mantenimiento anual de 3.000. O adquirir 4 equipos individuales a un costo de 15.000 pesos cada uno y una duración de 8 años, con un costo de mantenimiento individual de 650 pesos. Calcule cuál es el costo más conveniente al 8% anual. A ver, esto es lo que ustedes en teoría vieron como costo capitalizado. Si ustedes se ponen a mirar el ejercicio, fíjense que yo tengo que analizar la conveniencia entre 2 alternativas de inversión que requieren erogaciones. Pero ¿cuál es la particularidad de esto? Primero son las diferencias de precio y segundo son las vidas útiles. Si estas máquinas duraran lo mismo, no sería tan difícil. El tema es que una dura 10 años y las otras duran 8 años. Y a su vez en una necesito comprar un solo equipo y en las otras 4. Entonces yo tengo que recurrir a lo que se llama costo capitalizado. ¿Qué es el costo capitalizado? Es el valor es el valor de adquisición de ese bien más las infinitas renovaciones. ¿Por qué las infinitas renovaciones? Porque yo tengo que calcular como tienen vidas útiles diferentes, tengo que tratar de buscar la manera de prolongar esa vida útil hasta que ambas se hagan iguales en su tiempo de vida. Va a haber un momento en donde yo voy a tener que reemplazar las dos, fueran las 2 alternativas en el mismo momento. De esta manera, yo al analizar me perdí. De esta manera, al analizar yo el valor de adquisición futuro o de las renovaciones futuras,
como algo que perdura en el tiempo, yo puedo homogeneizar lo que son las vidas útiles de estas distintas alternativas. Ahora vamos a verlo con un ejemplo, ¿sí? Con el ejercicio. Pero lo importante de esto es que yo no puedo comparar las distintas alternativas porque tienen vidas útiles diferentes y a su vez requieren de inversiones diferentes. Y a su vez tienen gastos de mantenimiento diferentes. Entonces, yo recurro a la formulita de costo capitalizado. Si yo me voy al formulero, en la página 7, ustedes van a encontrar el costo capitalizado. Y tengo que el costo capitalizado es igual al valor de adquisición, B sub 0, sobre la tasa por el factor complejo de actualización inverso. ¿Cuándo se utiliza esto así? Cuando yo tengo que renovar el equipo y no me sirve para nada, no tiene valor residual el equipo restante o el equipo viejo. ¿Qué es lo que yo estoy mirando acá? ¿Con cuánto tengo que disponer cada tanto para volver a hacer esa inversión? Entonces, siempre voy a tener que comprar el equipo nuevo en su totalidad. Distinto es el caso cuando yo tengo valor residual. Cuando hay valor residual, mi costo capitalizado va a ser igual al valor de adquisición más lo que va a salir esa máquina, de manera neta, es decir, ya no va a ser el costo sino que va a ser el valor de adquisición menos lo que yo le pueda sacar de valor residual. ¿Cuánto me va a salir la máquina en su momento? Por el factor complejo de capitalización inverso. Cuando yo tengo valor residual, tengo que recurrir a esta formulita. Ese valor residual me va a reducir el precio de lo que la erogación que yo tengo que realizar dentro de la cantidad de años establecida de la vida útil. Yo para comprar una máquina tengo que recurrir a este valor, pero cuando tenga que renovarla voy a pagar esto, pero a su vez voy a tener un valor residual que me va a permitir tener fondos. ¿Se entiende? Entonces, ejercicio 87 dice, yo tengo dos alternativas. Una es la de comprar el equipo central. Este equipo central tiene un valor de adquisición de 65.000 pesos. Dice que dura 10 años de vida útil y que al cabo de los 10 años el valor residual es del 10% de su valor de adquisición. Como hay valor residual, yo dentro de 10 años no voy a sufrir 65.000 pesos, sino que el valor residual son 65.000 por 0,10, 6.500. Es decir, que dentro de 10 años, a mí, el equipo de aire me va a salir los 65.000, pero yo voy a contar con 6.500, que es mi valor residual de la venta del viejo. 58.500.
Esto es el valor de adquisición considerando el valor residual del equipo. Entonces, aplico mi formulita. Y a su vez me dice que voy a tener unos gastos anuales de mantenimiento, un costo de mantenimiento anual de 3.000. Gastos de pesos 3.000 anuales. Entonces, por un lado tengo mi formulita que era igual al valor de adquisición más el valor de reposición dividido la tasa por el factor complejo de capitalización inverso. Mi costo capitalizado va a ser, el valor de adquisición son los 65.000 que vale el equipo. Pero a su vez, yo voy a tener que pagar dentro de 10 años 58.500. Sale 65, pero cuento con los 6.500 del valor de reposición. Dividido 0,10. Por el factor complejo de capitalización, que es inverso, entonces 0,10 sobre 1 más. ¿Sí? ¿La tasa no es al 8%? Sí, ¿y yo por qué puse un 10%? Porque 10% era Sí, del verdad. valor residual. Tenés razón. Gracias. Perdón. Exactamente. 0,8. Entonces Y ahí acá, arriba también, profe. ¿perdón? ¿Cómo? Que ahí también le faltó cambiar 0,10. 0,10. Gracias. Eso para ver si estamos atentos. En realidad está todo planificado, ¿no? Le pido disculpas, pero estoy desesperada porque tiene que venir, no sé, que la municipalidad a inspeccionar un tablero. Y entonces estoy con la cabeza en la ventana a ver si vienen o no vienen. Y necesito sí autorizar esa porquería de la luz. Perdónenme, estoy yo colgada. Entonces, 0,08, el factor complejo de capitalización inverso, 0,08 dividido 1 más 0,08, a los 10 años menos 1. Todo esto ustedes van a ver la deducción en teoría, en realidad ya la vieron, ¿sí? Más, porque hasta acá yo sé que estos son los costos que refieren a la adquisición del equipo. Pero a su vez también tengo que considerar como erogación los gastos de mantenimiento. Y estos gastos de mantenimiento van a ser eternos. Si bien estos son cada 10 años, se supone que yo voy a ir renovando el equipo cada 10 años. Pero así lo renuevo, así esté nuevo o viejo, yo todos los años voy a tener un gasto de mantenimiento de 3.000 pesos. Por consiguiente, estos 3.000 pesos los voy a considerar como una perpetuidad. ¿Se acuerdan cómo era la perpetuidad? Las rentas variables perpetuas, que era igual a la cuota dividido la tasa. Esas eran las rentas perpetuas constantes. ¿Por qué? Porque la cuotita, ¿se acuerdan que era igual a esa renta depositada por la tasa? El valor actual de esas cuotitas dividido la tasa, ¿sí? Entonces, yo voy a considerar mis gastos anuales como una perpetuidad. De aquí hasta que cierre la empresa, que no sé cuándo será, yo voy a tener que erogar esos 3.000 pesos. Siempre tengo que prestar atención también si los gastos son anuales, bianuales, cada 5 años, todas esas cosas tengo que prestar atención, ¿eh? Porque la tasa esta, por ejemplo, es una tasa anual y la erogación es anual, pero si no, tienen que ir las dos de la mano. Mi costo capitalizado, si yo aceptara esta alternativa, no me va a alcanzar ahí, sería de 152.000
977,81. Si yo recurro a la alternativa de equipo central, el costo capitalizado serían de 152.977. Ahora bien, yo lo tengo que comparar con la otra alternativa a ver cuál de las dos me conviene. La otra alternativa dice equipo individual. Cada equipo sale 15.000 pesos. El tema es que yo tengo que cubrir 4 oficinas. El equipo central me cubría las 4 oficinas. Entonces, para yo compararlo, también tengo que considerar la inversión para las 4 juntas. Por 4. 60.000 pesos es lo que yo voy a tener que invertir por equipos individuales para cubrir las 4 oficinas. ¿Qué más me dicen? Que la vida útil de este tipo de sistema es de 8 años. Y que requieren costos de mantenimiento de 650 pesos. Costos de mantenimiento individual. Es decir, que esto también tiene que multiplicarse por 4. 2.600. Entonces, en este caso no hay valor residual. A los 8 años termino tirando esto, ni siquiera me sirve para venderlo como chatarra. Entonces yo no voy a recuperar nada. Entonces, el costo capitalizado va a ser ese valor de adquisición sobre la tasa por el factor complejo de actualización inverso. Entonces, el valor de adquisición era 60.000. Sobre mi tasa, que sigue siendo la misma, del 0,08. Por el factor complejo de actualización inverso, 1 más 0,08, son 8 años los de la vida útil por 0,08 sobre 1 más 0,08 elevado a la 8 menos 1. Hasta ahí estoy tratando el costo capitalizado, perdón, el costo de adquisición. Pero todavía tengo que considerar las erogaciones anuales para mantener esos 4 equipos, que siempre es una perpetuidad. De aquí hasta que se funda la empresa, yo voy a tener que recurrir a esos gastos, ¿sí? Entonces, este cálculo no lo tengo. ¿Quiere que le dicte, profe, lo que me dio? Por acá tengo. 163.011. Ahí estamos. ¿Dónde dejé mi lapicera? No sé. ¿Por qué no lo sé? Entonces, 163.011. El costo capitalizado, 163.011,07 para los 4 equipos. Y para el equipo central, yo tenía que el costo capitalizado era igual
a 152.977,81. Costo capitalizado. ¿Qué alternativa voy a elegir? Es el costo de la adquisición más las infinitas renovaciones y sus gastos de mantenimiento. Entonces, ¿El equipo central se va a elegir? exactamente, yo voy a buscar el que me dé menos valor de costo, ¿sí? 152.000. El costo capitalizado me da menor cuando yo compro un equipo central. El costo de adquisición más las infinitas renovaciones y sus erogaciones constantes en cuanto a mantenimiento. ¿Estamos? Siempre entra uno de estos ejercicios como para completar el parcial y para que también ustedes puedan llevar puntos, que no es tan complejo quizás como un sistema de amortización. Entonces, no dejen de prestar la atención a esto. Los costos capitalizados y elijo el que me dé el menor costo, ¿sí? ¿Se entendió? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Sí. Genial. Bueno, seguimos entonces. Dice, el señor Ajá desea explotar una mina que se ha estimado contiene 120.000 toneladas de carbón, que permitirá extraer 20.000 toneladas por año y podrá obtener 1,2 por tonelada. Contratará un ingeniero que controlará la producción y cuyo honorario será de 8.000 por año. Si la inversión generará una tasa de retorno del capital del 8% y se puede acumular un fondo de reposición al 4,2 anual de interés, determine hasta cuánto podrá invertir por la mina. A ver, ahora estamos frente a activos sujetos a agotamiento. ¿Qué significa activos sujetos a agotamiento? Que una vez que yo los termine de consumir, no sirven para nada, salvo que les quede algún valor residual, pero no del producto que yo busqué, ¿sí? ¿Qué son los activos sujetos a agotamiento? Generalmente son las minas, las canteras, los bosques. O sea, nosotros lo que más tenemos son bosques, o sea, nosotros decimos, bueno, yo compro este bosque, saco la leña, está prohibido, ¿no? Pero después me queda por lo menos la tierra que puede llegar a servir, no sé, se analiza para qué servirá, si para cultivo, para pastoreo, para lo que sea. Pero entonces, son activos sujetos a agotamiento. Una vez que finaliza la extracción, ya no sirven para el objetivo que se les buscó. Y puede haber un valor residual, pero tiene que ver más con la inversión inicial que con el bien, pero no con el producto que se puede sacar. Cuando uno hace esto, lo que busca es comprar ese activo y a su vez crear un fondo para que le devuelva la inversión realizada. Por supuesto que tener un rédito todo el tiempo, todo periodo a periodo, pero a su vez busca constituir un fondo para que le devuelva esa inversión inicial. Hay una formulita para lo que tiene que ver con los activos sujetos a agotamiento. Sigo sin saber dónde está. Mira, mi crayón. Ahí estamos. Entonces, en esa misma página 7 ustedes tienen que, por un lado, ese valor actual va a ser esa renta periódica sobre la tasa pretendida más el factor complejo de capitalización a la tasa del fondo que se busca constituir, ¿sí? Y por otro lado tengo el valor actual de esa renta, pero cuando hay valor residual. Porque lo que yo estoy buscando es también un fondo que me permita llegar a la inversión realizada.
cuando hay un remanente, cuando hay un valor residual de ese activo que ya está agotado, yo tengo que aplicar esta formulita. Ya no tengo que juntar la misma plata, sino que tengo que juntar la diferencia. Que va a ser igual al valor actual por el factor complejo de capitalización inverso a la tasa de buscada, no de la inversión, sino del fondo, sobre la tasa que devuelve la inversión más el factor complejo de capitalización inverso a esa tasa de constitución de fondo. Vamos a ver cómo funciona este ejercicio, ¿sí? Ahí estamos. Entonces, esa renta que yo voy a obtener, tiene que dar la devolución de la inversión y a su vez permitirme que constituir un fondo, esta renta periódica que me tiene que dar la inversión, me tiene que devolver la renta misma o el rédito mismo de esa inversión y a su vez me permita cubrir un fondo para lograr la inversión que realicé. Pero esto a la tasa de ese fondo que voy a constituir. De ahí parte esa formulita que nosotros vemos. Ahora bien, dice el ejercicio 88. Dice 120.000 toneladas. Va a permitir extraer 120.000 toneladas. Y a su vez dice que la extracción son 20.000 toneladas por año. Dice que se va a pagar cada tonelada $1,2 por tonelada. A su vez dice que los honorarios son de $8.000 anuales. Que la tasa dice que la tasa de retorno del capital es del 8% anual y la tasa del fondo de reposición, es decir, I', es del 0,042 anual. Determine hasta cuánto podrá invertir por la mina. Entonces, no me está diciendo de que hay un valor residual. Me dice que se pueden sacar 120.000 toneladas de carbón, que a su vez cada año voy a poder extraer, se estima, 20.000 toneladas. Que cada tonelada se va a pagar un $1,2, que a su vez las erogaciones anuales van a ser 8.000 también, referente a los honorarios del ingeniero, y que me va a devolver una tasa de retorno del capital, o la tasa que yo busco que me devuelva esta inversión, es del 8%. Y que voy a tratar de constituir un fondo al 4,2 que me permita llegar a esa inversión. Si ustedes se fijan en la formulita, bueno, no hay valor residual. Entonces, la formulita que yo voy a utilizar es la de la rentabilidad sobre la tasa de retorno más el factor complejo de capitalización inverso a la tasa del fondo de recupero.
Para hacer esto yo necesito saber cuánto tiempo va a dar rédito esta inversión. Cuánto tiempo va a dar rentabilidad y a su vez en cuánto tiempo tengo que juntar la inversión. ¿Cuánto tiempo? Yo no tengo especificado eso. Sí sé que esto es lo máximo que se puede sacar y esto es lo que yo voy a sacar por año. Por consiguiente, si son 120.000 toneladas y cada año saco 20.000, yo sé que este proyecto dura 6 años. Entonces digo, me falta la rentabilidad. La rentabilidad empezamos. Esta renta periódica, no rentabilidad, la renta periódica va a ser, cada año yo voy a tener de ingresos los 20.000 que voy a extraer por 1,2 que me van a pagar y a su vez voy a tener de egresos los honorarios del ingeniero. Entonces, por un lado tengo un ingreso de 24.000 y un egreso de 8.000. Mi renta periódica o anual serán los 24.000 menos los 8.000 que tengo que pagarle al ingeniero. Sobre la tasa de la inversión, que le pido a la inversión, yo le pido una tasa del 0,08. ¿Por qué le pido eso? Porque si no me voy invierto en, no sé, en un plazo fijo. Eso es lo que yo le estoy pidiendo a la inversión. Más 0,042 sobre 1 más 0,042 elevado a la 6 menos 1. El valor actual de esa inversión es de 69.563,47. Hasta eso yo voy a pagar por esta cantera, por esta mina, perdón, una mina, ¿no? Sí. Hasta ese importe, considerando la renta que voy a obtener, que son los ingresos, los 24.000 menos las erogaciones, y considerando lo que yo le pido a la inversión, que es un 8%, y a su vez el fondo que tengo que constituir. ¿Se entiende? Sí, profe. Genial. Voy a modificar el ejercicio para mostrarles cómo sería cuando hay un valor residual. ¿Sí? ¿Qué pasaría? Vamos a escribir con rojo. ¿Qué pasaría si tuviera la posibilidad de vender la zona? Es imposible que llegue a vender esto, pero no importa. La zona por $8.000. Es imposible que lo llegue a vender, o sea, salvo que sea, no sé, después construyan un Machu Picchu, no tengo ni idea. ¿Quién va a vender una mina? Pero bueno, a lo mejor. Entonces, escribo con rojo porque ya no es el mismo ejercicio y para que ustedes no se asusten de dónde estoy sacando las cosas. Como hay un valor residual,
hay un valor residual de $8.000, la formulita ya es distinta. Yo ya tengo que recurrir a la otra, que es la renta, más ese valor de la inversión, de recupero, perdón, ese valor de recupero por el factor complejo de capitalización inverso a la tasa de ese fondo sobre la tasa que le pido a la inversión más el factor complejo de capitalización inverso a la tasa del fondo de recupero. Entonces, un segundito. Entonces, el valor actual de todo esto va a ser esa renta, los 24.000 menos los 8.000, los 24.000 de ingresos menos los egresos, más mi valor residual, los $8.000, por el factor complejo de capitalización 0,042 sobre 1 más 0,042 elevado a la 6 menos 1, todo sobre la tasa que le pido a la inversión más el factor complejo de capitalización 0,042 sobre 1 más 0,042 elevado a la 6 menos 1. 74.780,93. 74.780,93 en el caso de que haya un valor residual. Bueno, chicos, la próxima clase ya vamos a dar lo que son títulos públicos o empréstitos, como se llaman. ¿Sí? Se puede correr un poquito porque se me desconectó el internet y Dale, ahí termino de copiar. dale. Profe, este es el último ejercicio que vamos a dar hoy. Sí, hoy sí. Ah, bueno. Sí, porque lo otro es largo, chicos, y no sé cómo están en teoría respecto a empréstitos. Así que, y aparte me quedan 10 minutos para terminar, ¿sí? Algo que haya quedado, que no cierre, que no les interese, que les interese, perdón, no, que no les interese. ¿Listo? Sí, profe, gracias. Bueno, nos vemos el viernes, chicos. Chao. Chao, profe. Chao.